alabar a Dios, dándole las gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa, renovando el entendimiento. Renovando el entendimiento. Un saludo a todos nuestros amables televidentes también que mirarán este estudio en sus casas, en sus familias. Recibo que sus ojos son alumbrados ante la exposición de esta palabra, y que usted también es expuesto a esta palabra, para que nuestras vidas tengan un giro, un cambio que el mismo Espíritu lo anhela, su familia lo anhela, su vecindario lo anhela, el país lo anhela, todo el mundo anhelamos cambios maravillosos. Muy bien, vamos a ver el tema de hoy. El tema que tenemos para hoy. Miremos Hebreos 11:3 un momentito para introducirnos al tema. Y el tema es una pregunta. El tema es una pregunta. ¿Qué es hablar espiritualmente? ¿Qué es hablar espiritualmente? Hemos hablado del poder de la palabra en nuestra boca, el poder de la palabra hablada. Ahora, pero me llamó la atención el poder ver unos puntos aquí, unos 3, 4 puntitos. El que es hablar espiritualmente, y voy a hacer una sin el ánimo de entrar con nuestros amados reyes del iglesismo, de contender sobre ello, pero vamos a hacer un enfoque de inicio para ver que lo que ellos llaman hablar espiritualmente, que es para la religión, digamos, en este aspecto, en esta casa, que es para la religión hablar espiritualmente. Pero miremos esto. En Hebreos capítulo 11, en versículo 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo se constituyó por la palabra de Dios. ¿Te recuerdas Génesis capítulo 1? Dios dijo que se hiciera la luz, que se hiciera la noche, que hizo todo en 6 días. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve hoy, eso ya estaba hecho. Pero como no estaba hecho, no se veía, porque nuestros ojos ven lo que está físico, lo físico. Pero en el mundo espiritual ya está hecho. Mire que esto para mí es un gran consuelo, esta palabra, porque cuando entro en situaciones y como que la carne me quiere ¿cómo le llama uno? Como preocuparse. Y me siento así, de que a veces no le miro salida a la vida, a las situaciones, cuando la misma carne lo enreda uno en cosas y ve uno que no hay. Después digo, pero mi situación ya está hecha. Este problema que yo tengo ya está resuelto en el mundo espiritual, porque las cosas que se ven, dice, fue hecho de lo que no se veía. Por eso ese versículo miremoslo rápidamente, el de Juan 1:1. Fíjense bien que aún Dios mismo, hablando de la palabra, aún Dios mismo comenzó como el verbo. El lenguaje es algo importantísimo en la vida de los seres humanos, tanto que la manera de hablar nuestra muchas veces demuestra realmente quién es el hombre. O sea, usted puede conocer a una persona simplemente con las primeras pláticas que tenga. Usted conoce a una persona en los primeros minutos de plática, usted identifica a la persona por su forma de hablar. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Y entonces el mismo Dios es considerado como el verbo. Miren lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El mismo verbo. La palabra. Que ese verbo, allá en el versículo 14, si lo corres un poquito, vamos a ver que en el versículo 14 dice: y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito, del Padre lleno de gracia y de verdad. El verbo, Jesucristo, era el verbo, la palabra. Y ese verbo vino y se hizo carne. ¿Cuál fue la carne que tomó? La carne de Jesús de Nazaret. Y entonces se pudo ver. Se pudo ver. Entonces la palabra es poderosa, el verbo, la palabra. Ahora esta palabra que tenemos ahora tiene que hacerse vida en nuestra vida, que sea carne ahora. El verbo se hizo carne, y aquel verbo fue hecho carne. Que esta palabra sea carne en nuestra vida, de tal manera que la vida nuestra va a ser por la palabra. Y cuando nosotros aprendamos a vivir por la palabra, entonces nuestras vidas van a girar totalmente, a hacer un giro de 180 grados. Porque es la misma palabra de Dios. Viendo las cosas que no se ven, solo lo puedes hacer con la palabra. Llamar las cosas que no son como que ya son. Esa es la fe, la palabra. Que en eso es que estamos. Por eso es tan importante el tema, porque esta palabra tiene que ir tomando vida en uno, y ir despegando de este mundo, de las situaciones de aquí de la tierra, porque aquí usted ve que aquí, como le preguntó el apóstol Pablo, hace la pregunta: ¿y qué halló nuestro padre Abraham según la carne? Nada, ahí solo halló carne, y en carne, la carne para nada aprovecha. La carne no sirve para nada. Voy a ver tres cositas rápidamente, lo que la religión piensa acerca de hablar espiritualmente. ¿Qué ha pensado la gente, principalmente la gente que se congrega, qué es hablar espiritualmente? Y tal vez será por este versículo de Efesios 4, 29. Efesios 4, 29. Miren lo que dice ahí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De aquí se puede desprender algo que ellos pueden decir, que hablar espiritualmente es hablar espiritualmente. Para ellos es ausencia de vulgaridades por esta palabra. Ninguna palabra corrompida, porque se ha pensado que las palabras corrompidas que la gente habla son las palabras que usa el mundo, ¿va? De vulgaridades y cosas así, ¿va? Y en el contexto de esto estamos hablando que todo aquello que no está conforme a la palabra de Dios es una palabra corrompida. No es que solo porque ya no digo las vulgaridades que hablaba la gente antes de congregarse, ya dice: hoy yo hablo espiritualmente, hermano, porque ya no hablo vulgaridades. Ese puede ser un primer punto. Número 2. Puede ser también, pero quiero que miremos otro detalle importante. Las palabras corrompidas, ¿qué es una palabra corrompida? Una palabra corrompida es una palabra que no edifica al que la oye. Así es el texto. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces la única palabra que edifica es la palabra de Dios. Es la única que edifica. Entonces, hay personas que no van a ningún lugar y tienen un lenguaje culto. No es la ausencia de vulgaridades, es la que hace a la persona hablar espiritualmente. Pablo dijo lo siguiente en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Cuando una persona habla palabras corrompidas, no salen meramente de la boca, salen de un entendimiento corrompido. ¿Se recuerda? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, para hablar, Pablo dice en 1 Timoteo 6:5 que habla de disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Los hombres corruptos que Pablo está hablando a la iglesia, que le dije a Timoteo que Timoteo se quede en Éfeso, porque se metieron el grupo de judaizantes, la religión que predominaba, los
prácticamente los gnósticos o los celotes, que hablaban de otra cosa que no iba conforme la verdad. ¿Cuál era la verdad? ¿De qué verdad está hablando Pablo? La verdad que le fue revelada a él. Entonces, el que no estaba en línea conforme la doctrina del apóstol Pablo, Pablo lo catalogaba como un hombre corrupto de entendimiento. Y un hombre corrupto de entendimiento lo que habla son palabras corruptas. Lo que habla son palabras corruptas. Vamos a ver, este sería un primer punto. La gente ha pensado que hablar espiritualmente es la ausencia de vulgaridades. Otros piensan que hablar espiritualmente es usar lo que le llamamos muchas veces nosotros las famosas muletillas. Cuando la gente solo dice, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 bendito sea el Señor, santo es el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. La gente dice, yo hablo espiritualmente. Porque está hablando textos que se usan mucho, principalmente en nuestros hermanos que sermonean, que dan los mensajes, ¿va? Bendito sea Dios, hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero el mensaje está como patinando, que quiere dar el mensaje, pero como él no agarra más de dónde agarrar, entonces agarra bendito, aleluya, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, un aplauso, hermanos, démosle aquí, y gloria a Dios. Y ahí está, y no avanza, ya no avanza. Y hermanos, yo cuando estaba joven me emborrachaba, pues una vez le boté un machetazo a un hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Y entonces usan como expresiones así, y ellos creyeron que están hablando espiritualmente por usar frases repetidas y repetidas y repetidas, y la gente se forma esos conceptos. Pero la sana doctrina solo está en la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo. Y un número tres que vamos a entrar casi al centro del mensaje, después de que explique otro detalle importante. Otro número es que después de que la gente dice que hablar espiritualmente es no hablar vulgaridades, yo hablo espiritualmente porque en la boca de él solo está aleluya, gloria a Dios, bendito sea Dios, cuántos alaban al Señor. Y un número 3, la gente ha pensado que hablar espiritualmente es hablar en lenguas. Hablar en lenguas o hablar en otras lenguas. Entonces cuando la gente ya, el miembro, principalmente en el día de Pentecostés, 50 días después de que Cristo muere, cuentan 50 días más porque Pente es 50, y hacen una fiesta como los judíos de Pentecostés. Y ahí dicen ellos que se va a derramar el Espíritu Santo. O sea, lo llaman en orden. Primero te llaman y te dicen que acepte a Cristo. Luego que usted acepta a Cristo, hermano, ahora tiene que recibir el Espíritu. Ajá. Entonces son dos. Primero Cristo y después el Espíritu. ¿Y cómo sé que tengo o no tengo el Espíritu Santo? Porque la señal de que usted tiene el Espíritu Santo es que tiene que hablar en otras lenguas. Entonces, si el líder aprendió a decir un tipo de lengua que fue aprendido por él le mete a la congregación que hable en esa lengua. Y esas lenguas no son otra cosa más que jerigonzas aprendidas que no tienen ningún significado, porque confunden a Hechos capítulo 2, que lo vamos a desarrollar más luego, y confunden de que en el día de Pentecostés, cuando estaban los 120 en el aposento alto, vino el Espíritu Santo y repartió lenguas y todos hablaron en lenguas. Entonces la gente piensa que solo en esa época del Pentecostés la gente puede hablar en lengua y se arman unos molotes. Usted habla una cuestión, la otra cuestión, y todo el mundo se revuelve a hablar y hablar. Y yo no sé cómo es que a alguien se le ocurrió alguna vez, a ver quién, en qué país, y decir que él lo que hablaba eran lenguas del Espíritu. Cualquier expresión que sea, que no sea español. Y entonces dice, ya tiene el don, hermano, ya usted está el don, usted ya está sellado con el Espíritu Santo, ya puede irse en paz, ya habla lengua. Y usted, hable lengua, hermano. No, es que no tengo, no puedo. Hable lengua, y ahí está. Y había un hermano que hasta le movía aquí donde está la manzana dicen que era de Adán, a ver. Y le movía aquí el gurgurchito, hablando. Es que no me sale nada, es que usted no habla. Mire, si usted no le da la boca al Espíritu, el Espíritu no va a poder hablar, porque el Espíritu habla con su boca. Diga algo. Ya va dando la lengua, ya dele otros tiros y ya tiene la composición, ya 2 sílabas. La R, la ra, raca,
raca, ahí está, ya va dando. Siga practicando. Entonces él iba, agarraba otro, le echaba un poquito de aceite, hermano. O hacían liberaciones que a lo mejor un demonio le trancaba la lengua y el demonio se le atravesaba acá, y por más que el hermano quería hablar, no podía porque tenía un demonio atravesado y no podía. Pues, de esa manera, ellos han considerado que hablar en lenguas, conforme a lo que sucedió en Pentecostés, era hablar espiritualmente. En esta iglesia somos espirituales porque hablamos lenguas. En esta lengua somos espirituales porque usan este tipo de muletilla, de decir esto. O aquí, hermano, aquí ya dejamos las palabras del mundo y aquí solo hablamos nada más esto. Pero yo quiero ver, antes de entrar a ese centro del mensaje, que vamos a hablar lo de Hechos 2, Pablo exhorta a la iglesia y menciona a Pablo que una de las características que difieren los niños de los adultos es su manera de hablar. Los niños hablan de una forma y los adultos hablan de otra forma. Pablo hace una exhortación y vamos a ver de este número 2, vamos a ver nuestro primer punto, es 1 Corintios 13:11. El contexto del hablar en otras lenguas. El apóstol Pablo invita a dejar la niñería, porque si usted observa, después de Pentecostés, que fue escrito por Lucas escribe el libro de Hechos, Pablo se refiere a las lenguas solo a los corintios, en el capítulo 13 y el capítulo 14. Y entonces Pablo le dice en el capítulo 13, en el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, cuando Pablo dice, yo cuando era niño hablaba como niño, entonces Pablo establece una diferencia, que el hablar como niño es una forma y hablar como adulto es otra forma. El niño habla a su manera y el adulto habla de otra manera. Si hablamos en la esencia de lo espiritual, la iglesia se compone actualmente, casi es niñería la que hay. No niños en edad, por clasificación de años, sino niños que son viejos, pero su vocabulario es de niño. Un señor de edad, pero como niño hablando. ¿Niño hablando en qué aspecto? Espiritualmente, porque hay un estancamiento de que se quedan con los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo y no van adelante a la perfección, entonces se quedan como niños y no avanzan más. El escrito de los Hebreos, vamos a verlo en Hebreos 5, del 11 al 14. Esta exhortación del apóstol Pablo, Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14. Si usted observa el título que tiene la Biblia, advertencia contra la apostasía. Mire el versículo 11. Dice el apóstol, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de... ¿Quién toma leche? Los niños. Y no de alimento sólido. ¿Quiénes comen alimento sólido? Los adultos. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? ¿Inexperto en qué? En la palabra de justicia. ¿Por qué es inexperto? Porque es niño. Mire la exhortación fuerte que le está haciendo contra la apostasía, porque ellos debían de ser a esta altura maestros. Estamos hablando de gente adulta, pero como se quedaron con los primeros rudimentos de las palabras de Dios, se quedaron tomando leche y no han sido partícipes del alimento sólido, el alimento sólido que toman los adultos. Entonces usted ve la diferencia que hay entre una niñería, una iglesia niña y una iglesia adulta. ¿Está en qué? En la palabra. En la palabra. Los niños les gusta exactamente lo que son rudimentos.
A los niños les gusta tener rifas en la iglesia, rifan pasteles, hacen bazares, llevan los diezmos, juegan ahí con el bautismo en agua, con la Santa Cena, esos son juguetillos de ellos, de los niños, son niños jugando a cosas. Pero cuando usted entra a la palabra sólida, a la palabra que dice Pablo, la palabra de justicia, donde ya Dios dice, Dios te justificó. ¿Qué es justicia? Término jurídico. Que siendo pecador, no sos pecador porque Él se hizo pecado. ¿Y qué dice entonces? Que usted no es pecador. Ya un niño pega el brinco. El niño viejo, el niño adulto, pega el brinco. ¿Y cómo yo no soy pecador? Dice, ¿cómo no? Yo peco, dice. Pero entonces la justicia de Dios, ¿dónde queda? La palabra de justicia de Dios, ¿dónde queda? Que usted no ocupa Santa Cena, que usted no ocupa que lo bauticen, que usted no ocupa hacer sacrificios de ayuno, de vigilia, entonces los niños pegan el brinco. Vamos a ver esos rudimentos. En el siguiente versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para quienes. El alimento sólido es para quienes, para los que han alcanzado madurez. Ya es un adulto, es un maduro, que se puede hablar con ellos. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Bien y mal aquí no es ser malo en carne o bueno en carne. De eso no está hablando. Aquí está hablando de bien, lo superior, la palabra es justicia, lo excelente, y mal la niñería, los rudimentos, porque entramos entonces al capítulo 6. Ahí termina el capítulo 5. Entramos al capítulo 6 de Hebreos, versículo 1. Por tanto, oigan, esa es una conclusión. Por tanto, dejando ya los rudimentos. Se fijó que en el capítulo 5 está hablando, ustedes tienen necesidad de los rudimentos, ustedes tienen necesidad de las palabras, de las primeras palabras de Dios. ¿Qué primeras palabras? Son rudimentos. La palabra rudimento significa las primeras palabras de Dios. Significa lo que enseñaron al principio, que ahora hay una conclusión contundente del apóstol a dejar. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Satanás, del infierno, del diablo. No, si fuera del diablo la gente salía corriendo. Sí, hermano, la doctrina del diablo tenemos que dejarla, la doctrina de los hombres tenemos que dejarla, la doctrina de la iglesia tenemos que dejarla. Pero ahí dice la doctrina de ¿quién? De Cristo. Ahí dice el niño, espere, de Cristo, hay que dejar la doctrina de Cristo. Entonces ya usted lo llaman, lo toman como hereje. A usted le dicen que está fuera de orden. Eso no es de Dios lo que usted está hablando, hermano. Pero sí es que esto es lo de Dios. Es lo que estamos diciendo. Dejando la doctrina de Cristo. ¿Qué pasa al dejar la doctrina y los rudimentos de la doctrina de Cristo? Vamos adelante a la perfección. Quiere decir que si no se deja los rudimentos de la doctrina de Cristo, nadie, ningún niño va a ir a la perfección. Perfección es el mismo sinónimo de madurez. Perfección no es que está perfecto en carne usted. Perfección es que usted es un hombre maduro ya. Que usted, un hombre maduro, un adulto ya piensa. El niño no piensa. El niño es como cuando Chente, que va donde va. La gente va donde lo lleva Chente, ¿va? O sea, la gente sigue al líder, ¿va? El niño sigue, ¿va? Hay piñata, vamos a la piñata, vamos aquí. Ahora el adulto dice, espere, ¿qué está diciendo, pastor? Esto y esto. Entonces ya el adulto analiza, piensa, porque leímos en Hebreos 5:14 que tiene los sentidos ejercitados. El niño no los tiene ejercitados, el niño lo engaña. De ahí donde aparecen los pedófilos, engañan a las niñas, a los niños, crean niños y los engañan. ¿Con qué los engañan? Con juguetes, con dulces, con piñatas, con cositas, ven aquí, y los van engañando y los tienen entretenidos 5 años, 10 años, y usted ve que no hay un crecimiento, no hay madurez. ¿Por qué no hay madurez? Porque para pasar a la madurez se necesita urgentemente dejar los rudimentos. Si no se deja, no avanza.
Y no va a decir, yo soy maduro, hermano. ¿Por qué usted es un maduro? Yo tengo 30 años de estar en la iglesia. Pero usted tiene 30 años, pero es un niño. 30 años de estar en la iglesia, más 40 que tiene encima, son 70. Usted es un niño en Cristo. No, yo tengo tantos años. Es que la edad de tiempo no le da madurez. Lo que le da madurez a usted es dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo e ir a la perfección, a comer alimentos sólidos para ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal. De tal manera que cuando las personas están escuchando ahora la palabra y dicen, ya ellos dicen, no, pastor, no es que lo voy a confrontar a usted ni voy a contender, pero usted necesita explicarme bien esto. ¿Por qué usted nos invita a un ayuno? Vamos al ayuno. Antes la gente, vamos al ayuno, a ayunar. La gente, hoy la gente, espere. ¿Qué es ayuno, hermano? Hábleme el ayuno del verdadero ayuno de Dios. El de Isaías 58. Ese es el bueno. Ya usted no lo engañan, porque usted ya no es un niño. Usted es un adulto espiritual. Y a usted no puede estar jugando con... Le vamos a lavar los pies, hermano, para hacerme más humilde. Usted no lo puede engañar que le laven los pies, que traiga una tina de agua. Vamos a tomar la Santa Cena, hermano, para recibir al Señor la unción. Usted no lo engaña. No le van a echar aceite ungido. Miremos estos rudimentos para que usted vea. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez, dice, el fundamento de qué. Mire, arrepentimiento de obras muertas. Son obras muertas. ¿Por qué le llama obras muertas? Porque no dan vida. ¿Vida qué? Al espíritu. Mire, usted lo zambullen 20,000 veces en agua. Usted espiritualmente no avanzó nada. Porque es una obra muerta. Hacer todos los rudimentos que siguen más adelante. Mire cómo dice. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Adelantito en el 1 decía, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. La fe en Dios se volvió también un rudimento. La fe en Dios es un rudimento, porque no es la fe en Dios, sino la fe de Dios, que es un don, que usted lo tiene. Que la gente pedía antes, mire, aumentanos la fe, Señor, danos más fe. Es que no es más ni menos, es una medida que todos tenemos. Y entonces Pablo constituye en un rudimento. El bautismo en agua es un rudimento. La Santa Cena no está ahí, pero si va a los mismos Corintios, en el capítulo 5, versículo 8, dice que la Pascua, que era la Santa Cena, era una fiesta y que el verdadero Cordero ya fue sacrificado. Que es de la mera Pascua. Y ahora que celebremos la Pascua, ¿con qué panes? No con panes de ojos sin levadura, sino panes de verdad y de sinceridad. Ya eso es madurez. Pero aquí, hermano, usted no puede tomar la Santa Cena porque usted no está casado. Hermano, vamos a tener Santa Cena el último domingo del mes. Prepárense. ¿Y a qué le llaman que se preparen? Que usted tiene que estar íntegro. O sea, un día antes no pelear con la doña. Porque si usted viene peleado, usted no puede tomar la Santa Cena. Ajá, pues si solo fue el ratito que no peleó, pero se le echó y salieron bravos después de que se la tomó. O sea, son obras muertas que no le edifican a usted en nada, porque en lo mismo queda y eso se convierte en una niñería. Le está trayendo pancito. Bueno, un señor que hasta le fue bien en eso y mejor puso la panadería y le vendía a todas las iglesias pan sin levadura. Hizo negocito el hombre. Si siempre van buscando el ladito, a ver cómo consiguen, ¿no? Entonces, ninguna de estas cosas, Pablo hace el llamado a seguir adelante, a dejar eso. Vamos a 1 Corintios 14, 20. La madurez nuestra está en el modo de pensar. La madurez es en el modo de pensar. Mira este versículo clave. Y 1 Corintios 14, 20. Ahí estamos. Hermanos, mire cómo dice Pablo. Hermanos, no seáis niños. ¿En qué? En el modo de pensar. Sino sed niños en la malicia, pero maduros. Es en el modo de pensar. Ya cuando usted piensa,
y ya es usted es una persona pensante, usted está como, ya hay una madurez. Y cuando usted es maduro en la forma de pensar, usted es una persona tolerante, que sabe quién es la otra persona. Mira, que te fallé, que perdóname. Sí, hermano, usted inmediatamente, sí, un hombre maduro. Y con personas maduras vale la pena platicar, porque son gente sensata, han alcanzado madurez en la forma de pensar. Mire este versículo de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. Pablo parece que a los corintios, una iglesia con todos los dones espirituales, pero eran niños en Cristo. 1 Corintios 3:1, el apóstol Pablo, mire cómo le llamó a ellos. 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, les dice a los corintios, no pude hablaros como, no les pudo hablar Pablo como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales. ¿Cómo? La palabra como es una comparación, como a niños en Cristo. Está comparando a la iglesia que ellos son carnales, que ellos son niños en Cristo. No les pudo hablar como a espirituales. ¿Por qué no pudo hablarles Pablo como espiritual? Porque eran niños, eran carnales. Y Pablo separa lo que es espiritual con lo que es carnal. Una cosa es diferente a la otra. Ellos eran niños. Y estos niños en Cristo, los corintios, tenían los dones espirituales. Ahí hablaban lenguas, sanaban los enfermos, echaban fuera demonios, hacían de todo. De todo, pero eran niños. Y si Pablo hablaba espiritual, a Pablo lo sacaba de Pablo, no cabías aquí. Porque vos sos maduros y nosotros somos niños. Entonces, usted habla espiritualmente, no lo aceptan los niños, porque los niños no pueden oír ese lenguaje espiritual. A ellos les gusta lo carnal, las cosas que se tocan, las cosas que se ven. A ellos les gusta estar ahí. Pero cuando entramos a la fe, a lo que es espíritu, a lo que no se ve, ya ahí estamos hablando de otra cosa. ¿De qué se trata ahí? Entonces, fíjese bien que Pablo tuvo que tratarlos a ellos como a carnales, como a niños en Cristo. Pero quiero que miremos en este tema el ejemplo básico de la fiesta de Pentecostés en Hechos 2. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 13 y 15. Aquí lo importante que vamos a resaltar ahora, que el tema es cómo hablar espiritualmente. Vamos a hablar en sí el mensaje que se da. El mensaje, lo más importante del mensaje, no es el mensaje en sí, sino la esencia, el contenido del mensaje. Y vamos a verlo así, en esta forma. ¿Qué pasó en ese día de Pentecostés? ¿Qué pasó en ese día de Pentecostés? Mire Hechos 2, 13 y 14. Vamos a ver el 13. Del 13 al 15 estaría bien. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Fíjense, algunos consideraban en esa reunión del aposento alto que los reunidos allí, cuando se derramó el Espíritu Santo, ellos estaban ebrios. Ebrios es que estaban borrachos. Entonces Pedro tiene que levantarse y decirle, hermanos, esto no es lo que ustedes están pensando, que nuestros hermanos aquí están ebrios o están borrachos, sino que es lo que ocurrió fue la venida del Espíritu Santo. Entonces, se ha pensado por años que cuando ellos estaban hablando en otras lenguas diferentes a su idioma natal, eso era lo que hasta el día de hoy se ha pensado que eso era lo que ellos pensaron. Porque los oyeron hablar en otras lenguas, ellos dijeron, están borrachos. Pero vamos a ver que no fue eso lo que ocurrió. No fue que ellos, por estar hablando en otras lenguas, fue que el gentío que llegaron, que vamos a ver cuántos países estaban reunidos y cuántos continentes estaban reunidos ahí.
que ellos pensaban que estaban borrachos por estar hablando en otras lenguas, y realmente eso no fue lo que ocurrió. Miremos el versículo 7 y versículo 8. 2, 7 y 8. Miremos del 1 ¿qué fue lo que pasó? Miren cómo dice: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eran 120, en el capítulo 1 dicen que eran 120. Y de repente vino del cielo un estruendo que sopla, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto también, este detalle lo vamos a ver después, el versículo 3, que la gente piensa, cuando Jesús habló, y Juan el Bautista habló en Mateo 3, que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Este tema del bautismo de fuego nunca se ha hablado en ningún lado. Y hay que hablarlo, hay que enseñarlo. Ellos pensaron, la gente ha pensado que aquí fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego, porque dice que se les aparecieron lenguas repartidas de fuego. ¿Cómo de fuego? No era fuego, ¿cómo de fuego? Asentándose sobre cada uno de ellos. Si se les asienta fuego en la cabeza, los quema a los 120. Y ellos piensan que ese fue el bautismo de fuego. El bautismo de fuego no es, porque hay que entender que el bautismo es sumersión. Y ellos fueron sumergidos en Espíritu Santo y otros fueron sumergidos en fuego. Hay un bautismo de fuego. Y el que se mete en el bautismo de fuego, ¿usted cree que va a seguir hablando? El que ha chamuscado. Y la gente piensa que es el infierno también. Tampoco es el infierno. Versículo 4. Y fueron, cuando ocurrió eso, ese estruendo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Fíjese bien, el Espíritu Santo viene, ellos son llenos del Espíritu Santo, y cuando son llenos del Espíritu Santo, ellos comienzan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, oiga esto, de todas las regiones bajo el cielo. Ese bajo el cielo era toda la zona donde ellos estaban. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, porque era la fiesta de Pentecostés, una fiesta donde llegaban miles de personas de diferentes partes, que lo vamos a ver allí mismo. Se juntó la multitud y estaban confusos. Mire, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eso produjo confusión. Fíjense bien, sigamos adelante para ver quiénes estaban reunidos. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno? ¿En qué? En nuestra lengua en la cual hemos nacido. ¿Eran jerigonzas esos o eran idiomas? Habían países representados y los 120 empezaron a hablar. Unos hablaban de aquel idioma, de Frigia, de Panfilia, de Asia, y cada uno les oía hablar en el idioma de ellos. No eran jerigonzas, no era rabacasanda, manda la cansa, la panza. No eran, eso es jerigonza, ese es balbuceo. Estos eran idiomas. ¿Sabe por qué? Y esto tenemos que aprenderlo hoy. Porque solo los idiomas se interpretan, las jerigonzas no. Mire, en la lengua en la cual hemos nacido. Versículo 9. Mire quién estaba ahí. Estaban los partos. Partos. No es que estaban pariendo las mujeres. Los partos eran otro lugar. Partos. Medos. Elamitas. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, los van contando, en Frigia y Panfilia, en Egipto estamos hablando de otro lugar, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes,
Les oí, ahí vuelve y les... Aquí ya es el tema. Aquí ya entramos al tema legítimo. Y les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿El qué? Ese es el contenido del mensaje. No es el mensaje, sino lo que contiene el mensaje. Fíjese muy bien entonces. La multitud estaba maravillada y estaba atónita, ¿verdad? Porque los oían hablar, dice, en las lenguas de ellos. Como que en un lugarcito de la montaña estén un montón de inditos allí reunidos y venga un francés y les empiece a hablar en el lenguaje fluido, en el español, mejor que el de ellos, y empiece a hablarles en español. Entonces eso los va a asombrar a ellos, porque eso es un idioma, y eso lo pone atónito, lo maravilla. Ahora, pero fíjese, el punto aquí es que la causa por la que todos estos países que estamos hablando, de cuántos, de 14 países reunidos allí, que eran de Asia, de África y de Europa, 3 continentes, 14 nacionalidades reunidos, representándolos a ellos, los oían hablar cada uno en su propia lengua. Si los oyen hablar en su propia lengua, eso es un asombro para los extranjeros. ¿Cómo sabían ellos los idiomas si eran galileos todos? No son galileos todos los que están acá. ¿Y cómo es que hablan el idioma de nosotros? Por ese fue el don de lengua del Espíritu. ¿Por qué hubo eso? Porque Dios quiso que en esa fiesta el mensaje de Dios, el evangelio, fuera predicado en todos lados, y que cada quien que se regresara a su lugar, a los de Panfilia, a los de Frigia, los partos, los medas, llevaran el mensaje de Dios. Por eso fue el don de lengua. Hoy, ¿para qué queremos don de lengua si aquí hay bilingües, trilingües y todo el mundo habla idiomas y los interpreta? ¿Para qué un don de lengua? Que Dios puede hacer eso es un dado caso. Que venga alguien y quiera oír el mensaje de Dios, puede hablar en lengua. Pero fíjese bien, atienda bien. Lo atónito, lo maravillado no fue las lenguas, que cada uno los oía hablar en lengua, sino que lo maravilloso de esto fue que esas lenguas hablaban, ¿qué dice la Biblia? Las maravillas de Dios. Ahora, pero ¿qué eran las maravillas de Dios? ¿Cuáles fueron las maravillas de Dios? Miremoslo allí en Hechos 2, 22 al 24, más adelante. 2, 22 al 24. Varones israelitas. Aquí es Pedro que se levanta y pone en orden la situación, porque hay que aclarar esto. Y les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. A Jesús, entregado por el determinado consejo, porque eso estaba programado por Dios, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí viene la maravilla. Aquí viene la maravilla. Versículo 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Versículo 24. Cuando los 120 vino el Espíritu Santo y empezaron ellos a hablar en otras lenguas, las lenguas de los que estaban visitando Jerusalén, los de Capadocia, los del Ponto, los de Frigia, oían hablar las lenguas. Ellos se asustaron, pero no se asustaron mucho por eso, sino por lo que esas lenguas decían. ¿Y qué decían esas lenguas? Las maravillas de Dios. ¿Y cuál era la maravilla de Dios? ¿Cuál era la predicación de eso? Que Cristo había venido a este mundo, había muerto, y la maravilla era que había resucitado. Lo voy a poner más fácil en el ejemplo. Lo voy a poner más fácil. Estamos aquí nosotros reunidos y aparece un japonés aquí, y viene el japonés o un coreano
y comienza a hablar en el lenguaje de nosotros. Y con un español mejor que el de nosotros. Y nosotros, ¡ah! Como dicen los gringos, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué hombre! ¿Y cómo aprendió el español? No le va a contestar a las preguntas porque él no habla español. Pero él está hablando español como nosotros y nos está hablando bien. Entonces nosotros nos maravillamos porque está hablando con un español fluido. El japonés que no sabe nada de español. Ahora, eso asombra. Pero lo que nos asombraría era qué está hablando en el idioma de nosotros, en español. Y nos cuenta el japonés o el coreano que en el lugar de él, donde él vive, los chinitos, los japonesitos estos, cuando mueren, a los 3 días resucitan y viven 20 años más. ¿Asombraría eso? Asombra. ¿Cómo? Viene la interrogante. ¿De qué lo tildaríamos nosotros al chinito este? ¿Qué está? ¡Qué loco, qué loco! ¿Quién va a creer eso? Está loco, ¿cómo se pone a creer que eso va? ¿Por qué? ¿Por qué los catalogaron a los 120 de ebrios? Porque estaban atónitos, mareados, y dijeron, estos son ebrios. Pero Dios, no es que están ebrios, porque es la hora tercera del día. La hora tercera del día era las 6 de la mañana, primera hora, 7 de la mañana, 8 y 9. Las 9 de la mañana era la tercera hora. A las 9 de la mañana no hay ni un bolo. Parece que los bolos buscan. Así como dice Pablo, los que se emborrachan, de noche se embriagan, dice. Pero a las 9 del día nadie está bebiendo porque la gente anda trabajando y anda en un mundo y que alguien, un bolo venga. Un momento, primero, estos no son bolos porque son las 9 de la mañana. No hay bolo, no hay bolo. Y no están ebrios como ustedes suponen. ¿Por qué ellos suponían que estaban ebrios? Pregunto, algunos de ustedes que han sido bolos, ¿qué habla un bolo? Incoherencias. Correcto, incoherencias. Un bolo habla incoherencia. ¿Por qué ellos suponían que estaban ebrios? Porque los 120 estaban hablando incoherencia. ¿Cuál era la incoherencia que ellos estaban hablando? Diciendo que Jesús había muerto y al tercer día había resucitado. Eso es incoherente. No, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cuándo se había dado eso en la historia de la humanidad? Que un hombre resucitara con testigo fiel. Testigos hubieron, más de 500 testigos de que Cristo murió y resucitó. Ese fue el mensaje que proclamaron todos los apóstoles de la iglesia primitiva. Eso era una incoherencia. Eso lo puede hablar solo un bolo, un loco o un drogado. Los drogados hablan cosas así, los bolos hablan así y un loco habla incoherencia. Ellos dijeron, entonces, fíjese bien, por años nosotros pensamos que ellos estaban bolos, borrachos por hablar en otros idiomas, pero lo efectivo es el hablar. El hablar, ellos estaban hablando la verdad de Dios, pero para los allegados, los visitantes que llegaron, eso era una incoherencia. Ni los mismos judíos lo aceptaron. Ni los mismos judíos lo aceptaron. Estos hombres están borrachos. Entonces Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 1, 18 al 21. Mire lo que dice Pablo. 1 Corintios 1, 18 al 21. Mire qué interesante es ver esta palabra, ir estudiando y ir anotando estos versículos. Mire cómo dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo del 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso era una locura. Eso era una locura. Lo que Pablo predicaba era una locura. ¿Para quién es locura eso? Para los que están niños en Cristo. Los que no entienden, es una locura porque lo que traía Pablo era de loco.
Lo que Pablo enseñaba, la esencia del mensaje de la cruz era locura. Y Pablo se metió, porque Pablo está hablando ahora de las regiones de los gentiles. Y que un gentil, ni los judíos aceptaron que Cristo había muerto y resucitado. Que había muerto y se lo aceptaron, pero que había resucitado no lo aceptaron. Peor los griegos, peor los romanos, ¿cómo es eso? Y ese mensaje de la cruz era una locura. ¿Por qué? Mira el versículo 2.14, el lenguaje espiritual. Y este es el punto final ya. El lenguaje espiritual es locura a los niños. Es locura al hombre natural porque no la puede entender. Mire, 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y no las puede entender, pues se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros, dijo Pablo. Pablo y el grupo que andaba, que habían recibido la revelación, dice, tenemos la mente de Cristo. Con la mente de Cristo, usted habla. ¿Qué habla usted con la mente de Cristo? Mire el versículo 6 del capítulo 2 siempre. 2.6 al 8. Sin embargo, mire lo que dice Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría de Dios entre los que han alcanzado. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es la palabra predestinada, la palabra que viene a ellos a enseñar algo que era totalmente diferente a la sabiduría que ellos tenían. Y entonces dice Pablo, esto solo lo hablamos entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mire el versículo 7, más que dice, diga hablamos. Ahí está, más hablamos. Porque esto es de hablar. ¿Hablar qué? Espiritualmente. Más hablamos. ¿Hablamos qué? Sabiduría de Dios. ¿Qué es hablar espiritualmente? Es hablar sabiduría de Dios. ¿Qué es hablar espiritualmente? Es hablar sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios los niños la rechazan. Niños apóstoles, niños profetas, niños evangelistas, niños pastores rechazan. Porque es sabiduría de Dios. Es una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, que ninguno de los príncipes de ese siglo conocieron. Entonces, sabiduría, y no cualquier sabiduría, sino la sabiduría de Dios, es la que nosotros hablamos. Hablamos. Mira el versículo 9. Más abajito. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué era lo que ojo no había visto, ni oído había oído, ni habían subido al corazón de hombre? La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Versículo 10, ¿qué hizo Dios? Pero Dios, ¿qué hizo? Nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Esta sabiduría estaba oculta a los ojos y oídos y al corazón de las personas. Solo Dios tuvo el enorme privilegio, Pablo, de recibirla de Dios. Y Pablo la recibe y dice Pablo, y estas cosas que ojo no vio ni oído yo, ahora la hemos recibido por el Espíritu. Son las que Dios había preparado para los que aman. Mire el versículo 12 y 13. 12 y 13. Mire cómo dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La gente piensa que lo que Dios les ha concedido son lenguas. Bueno, el espíritu nos dio las lenguas, porque la gente piensa que el espíritu es solo lenguas, ¿no? No, el espíritu lo que da es sabiduría de Dios, sabiduría predestinada, sabiduría oculta, sabiduría en misterios, que Dios la dio a conocer a ellos. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? Es lo que hablamos. ¿Y qué hablamos? Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón de hombre. Sabiduría oculta. ¿Cómo la hablamos? Versículo 13. Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas
con sabiduría humana, sino con ¿qué? Con las que enseña el Espíritu. ¿Cómo? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hablamos sabiduría. ¿Cómo hablamos esa sabiduría? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué no acomodamos lo espiritual con lo carnal? ¿Por qué no? No es compatible. Lo carnal es carnal, la niñería es niñería y lo adulto es adulto. Leche es leche y alimento sólido es alimento sólido. Son dos cosas totalmente diferentes. No se puede una cosa. Entonces, cuando nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual, el niño dice, no es así. No, ustedes están acomodando, hermano. Claro que lo acomodamos. Porque lo espiritual es de lo espiritual. Y lo carnal pertenece a lo carnal. Entonces concluyo con lo siguiente. Hablar espiritualmente no es la ausencia de vulgaridades, no es usar muletillas ni hablar en otras lenguas. Hablar espiritualmente es hablar sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta. ¿Y qué es lo que cuando hablamos? Que estamos completos. Eso está hablando de una sabiduría especial usted. ¿Por qué? Porque la gente no acepta que está completo. Si usted dice, nosotros somos santos, es un lenguaje espiritual. Porque el Señor dice que nos hizo santos, sin mancha, sin arruga e irreprensible. Eso es hablar espiritualmente. Que usted está perfecto. Que usted no es pecador. Y si me echo un trago peco, es que no hay pecado. Y el trago que es trago, depende de qué trago. Porque hay tragos también de tamarindo. No crea que es solo trago de... Hay tragos de varias clases. Pero la gente dice, me eché un traguito, que para Navidad me eché, además de la torreja y el chanchito y el nacatá, bien que es hecho. Ya no, que había rompopo y que mire, hermano, pero perdóneme que le voy a pedir perdón al Señor. Es un niño, él. No es un maduro. El maduro no anda en esos asuntos. El maduro no anda, la carne es carne y el espíritu es espíritu. Entonces usted ya no está completo, ni perfecto, ni santo, sin mancha, porque se echó un trago. Eso es aparte. El espíritu siempre está santo, perfecto y no tiene ninguna relación lo espiritual con lo carnal. Carne es carne, espíritu es espíritu. Mas hablamos sabiduría de Dios. Hablar espiritualmente es hablar sabiduría de Dios, misterios de Dios, que estoy completo, santo, bendecido con toda bendición. No tengo que pedirle nada a Dios. Señor, ten misericordia, ayúdame, Dios mío, mira por esto. No. Yo estoy completo y estoy agradecido. Yo vivo agradecido con Dios porque Él ya dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, el espiritual, tenemos que entender que estas cosas, fíjense bien, para concluir esto, la palabra del Espíritu es la palabra de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La palabra de Dios tiene poder creativo, constructivo, por lo tanto podemos hablar solo plenitud, que de nuestra boca no salgan palabras corrompidas de que estoy pobre, que estoy miserable, que estoy hecho un desastre, que la situación, que el gobierno, que el diputado, que el alcalde. Deje eso, usted está entrando en puro rastro, carnilandia pura. Deje eso que se ocupen la otra gente. Eso. Nosotros tenemos que hablar espiritualmente. ¿Cómo estamos bien? ¿Cómo estamos reinando en vida? ¿Cómo está sano, perfecto, completo? Yo estoy bien. ¿Por qué yo estoy bien? Porque ese es mi lenguaje espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el lenguaje de Dios. No es aleluya, gloria a Dios, bendito sea Dios, gloria a Dios, y después sale bravo, enojado ahí con medio mundo, y después de estar aleluyando acá. Aleluyan en el culto y dicen otras cosas fuera solo es en el culto. En la reunión ahí están que son unos loros repetidores, gloria a Dios, bendito sea Dios, gloria a Dios, amén, amén, gloria a Dios. Y salen hablando, comiéndose a los vecinos, a medio mundo por ahí, hablando cosas incorrectas y haciendo un montón de cosas que no tienen que hacerlas. Entonces nosotros hablamos espiritualmente. ¿Por qué es importante hablar en todo nuestro entorno familiar, de trabajo, de negocios, de salud? ¿Por qué? Porque, miren esto, lo espiritual siempre está encima de lo terrenal, de lo material. Hay que declarar con nuestros labios, confesar la palabra, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito,
creí, por lo cual hablé. Hay que hablar la sabiduría de Dios. Entienda o no entienda, hable el misterio. Usted no se ve completo, usted hable que está completo. Usted nunca se va a ver perfecto, hable que está perfecto, porque usted está honrando de lo que Dios dice. Eso es hablar espiritualmente. El Ministerio Internacional, disfrutando del amor incondicional de Dios, le agradece a usted por haberlos acompañado en el programa. Declaramos que los ojos de tu entendimiento han sido alumbrados. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por su eterno amor. Te invitamos a disfrutar con tu familia, donde tú verás y escucharás la verdad de su palabra. Declaramos que tus ojos alumbrados están. Bienvenido a tu programa, renovando el entendimiento